Nuestra charla principal se sube todos los días a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Diana Verónica y Tony, la entrevista. También puedes volver a escucharla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones. Este día en el Corre-Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Pues estamos muy honrados de tener a dos mentes brillantes a nivel económico de nuestro país con nosotros esta mañana, Diana Verónica. En efecto, y es que desde la Universidad Francisco Gavidia tenemos aquí al doctor Roberto Morán, coordinador del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Francisco Gavidia. Roberto, qué bueno tenerlo aquí con nosotros. Qué honor, gracias. Muchas gracias, buenos días. Gracias por el espacio de poder divulgar el trabajo que hacemos en la Universidad Francisco Gavidia. Y está con nosotros también el doctor Oscar Cabrera, investigador asociado del Observatorio de Políticas Públicas de la UFG, también presidente de FUDESEN y expresidente del Banco Central de Reserva. Bueno, nos acercamos por favor a los micrófonos. Muy buenos días, Diana, y pues Tony, para mí siempre es un gusto estar dialogando. Y sobre todo, pues un tema que es de gran importancia para el país. Muy bien. Desde el observatorio han ido tomando la medida, ¿verdad?, a nuestra economía durante el primer semestre del presente año. Entonces, comencemos preguntando cómo está el país a nivel económico. Bueno, primero que nada, mencionar que este trabajo de llevar el seguimiento de la actividad económica de El Salvador es un trabajo que hemos venido haciendo desde el año 2020 en el Observatorio de Políticas Públicas. Dejamos de hacerlo hace un par de años, pero lo estamos retomando con este trabajo que hemos preparado en esta ocasión, y lo que estamos es pues midiendo las principales variables macroeconómicas del país durante el primer semestre del 2025. ¿Qué pretendemos con este trabajo? Bueno, primero dar una interpretación académica de los alcances de las acciones del entorno nacional e internacional en nuestro país, puesto que no estamos exentos, ¿verdad? No solo es la situación interna, sino que también la situación internacional la que condiciona el desempeño económico de nuestro país. Y sobre todo, a futuro, poder plantear cuáles son, además de la coyuntura, qué es lo que esperamos en los próximos meses. Doctor, ¿de dónde vienen los datos? O sea, porque decías, el observatorio ha hecho un análisis de cómo va el rumbo de la economía en este primer semestre de 2025. ¿De dónde provienen los datos? Doctor Cabrera. Bueno, primero que todo, son fuentes primarias. Usualmente, si es el entorno internacional, usamos datos de la Reserva Federal, pues usamos datos del Bureau of Labor Statistics, y en el caso de El Salvador, pues datos del Banco Central de Reserva, Ministerio de Hacienda y otras fuentes oficiales, ¿verdad? Ahora, lo interesante de este seguimiento trimestral es que lo que nosotros pretendemos medir en el informe es el ciclo de crecimiento económico. Para ello utilizamos series trimestrales, series a las cuales las ajustamos de estacionalidad para que reflejen fielmente cuál es el verdadero crecimiento económico. Y al mismo tiempo damos un valor agregado a este informe porque pronosticamos 4 trimestres adelante en todas las series temporales. ¿Para qué sirve esto? Bueno, sirve para generar certidumbre a los tomadores de decisión. Este informe va dirigido pues a la población, pero también a empresarios, a formuladores de políticas públicas, y lo hemos escrito en un lenguaje asequible, pero también riguroso, en el sentido de que está fuera de adjetivos calificativos, más que todo es un análisis técnico puramente. Y creo que eso es el gran aporte que la Universidad Francisco Gavidia está haciendo, y sobre todo desde el Observatorio de Políticas Públicas, que ha venido trabajando ampliamente en una serie pues, de temáticas. ¿Qué tan dependientes somos de cómo se levanta Donald Trump o lo que dice en la mañana y lo que dice en la tarde,
de la guerra ya en Ucrania que sigue, de los conflictos en la Franja de Gaza y en Cisjordania. Y de cómo se levantó Xi Jinping también, ¿verdad? Xi Jinping, y bueno, en un mundo que ya no es unipolar ni bipolar, sino que Bueno, en la misma multipolar. región centroamericana, ¿verdad? Dependemos de lo que pase también en Nicaragua, en Honduras. Por eso esperábamos el famoso ferry, ¿te acordás? Con Costa Rica, por ejemplo. O sea, lo que pasa aquí a la par nos afecta. ¿Cuáles son los hallazgos, doctor Morán? Bueno, lo primero es que no estamos exentos de lo que está pasando a nivel internacional. Definitivamente El Salvador como economía dolarizada, pues estamos totalmente afectados por lo que ocurra con esta moneda. El tema de las tasas de interés es un tema que ha venido teniendo bastante impacto en los últimos semestres. También tenemos el tema del comercio, ¿verdad? Los aranceles, la guerra de aranceles que se ha tenido durante este frenesí de estos primeros meses de la presidencia de Donald Trump, pero esencialmente tomar en cuenta que nuestro principal mercado es la región centroamericana y luego le sigue Estados Unidos. Entonces, son dos variables que es importante tomarlas en cuenta. En este sentido, el desempeño que nuestra economía tiene y puede tener a futuro depende de estas variables externas, pero también de las capacidades internas que nosotros podamos tener para generar actividad propia, para atraer inversión extranjera directa, para generar empleos y para generar crecimiento real en economía, que al final del camino es lo que vamos buscando, ¿verdad? Que siempre las variables macroeconómicas vayan con tendencia favorable. Así que esta parte es la que analizamos desde el punto de vista del sector real, sector financiero, de manera que se pueda tener una prognosis de qué es lo que puede pasar. ¿Cuál es el principal motor de nuestra economía en el primer semestre? En el primer semestre, si vemos los datos del Producto Interno Bruto trimestral, estamos creciendo a una tasa de 2.3%. Es la industria de la construcción que ha venido creciendo a 2 dígitos, más del 23% en el primer trimestre. Y por otro lado, le siguen otros motores de crecimiento, como ha sido el sector financiero, tasas del 8%, y la recuperación de la industria manufacturera, que por fin ha empezado a crecer a tasas del 5% aproximadamente. Eso por el lado de la producción. Por el lado del gasto, hemos visto la recuperación de la inversión. Sin embargo, es una inversión extremadamente volátil que depende de las percepciones de inversión que tengan los empresarios y sobre todo de la ejecución de la inversión pública. Y por otro lado, hemos visto un lento crecimiento del consumo privado de los hogares, que apenas está creciendo un 2.3%. Ahora, nuestro pronóstico es que este crecimiento se va a ralentizar aún más para el próximo año, y esto se explica por el incremento del costo de vida, o sea, el poder adquisitivo de los hogares se está resintiendo, y lo vemos porque la inflación de alimentos está creciendo por arriba de la inflación general. Por otro lado, es muy probable que el índice de precios al productor, que mide los precios salidos de fábrica de las empresas, está creciendo a una tasa casi del 7%. Lo que ha sucedido es que las empresas todavía no han transferido ese incremento de costo de producción al mayorista y al consumidor final. Nosotros creemos que no van a soportar mucho tiempo y que tarde o temprano la inflación, que se ha visto disminuida en términos generales por 5 meses, hemos tenido una inflación negativa. Nosotros le llamamos desinflación, no es una deflación, porque está creciendo los precios al productor, está creciendo la inflación núcleo casi 0.6%,
y está creciendo la inflación de alimentos. Entonces, por lo tanto, creo que estos elementos, nosotros hemos denominado este informe El Salvador navegando en un panorama complejo, ¿verdad? Porque, por un lado, como planteaba el doctor Morán, el entorno internacional pues impacta fuertemente a una economía pequeña y abierta como la nuestra, y sobre todo a pesar de esta guerra comercial y esta política arancelaria de los Estados Unidos, por ahora el impacto directo sobre las exportaciones salvadoreñas ha sido marginal, y esto se debe a que es protegida por el CAFTA-DR, ¿verdad? Ahora, la incertidumbre sí está a la vuelta de la esquina, y es lo que conversábamos, porque esta incertidumbre de si, como decimos hoy, cómo se levanta el presidente Trump. En la mañana dice una cosa y en la tarde dice otra. Está impactando las cadenas de suministro pues, globales, y sobre todo puede reintroducir presiones inflacionarias. O sea, la especulación. Exacto. Y otro es la volatilidad del dólar, que probablemente puede ser una variable a favor de la economía salvadoreña, dado que somos una economía dolarizada, pero lo que está diciendo es que los mercados vienen evaluando la erraticidad de las políticas económicas de los Estados Unidos, que han sido poco ortodoxas, ¿verdad? Entonces, se está viendo una depreciación sostenida del dólar y obviamente una pérdida de confianza en el dólar como unidad de reserva. Ahora, digamos, ¿cuáles son las oportunidades para la economía salvadoreña de este contexto pues, global? Solo quiero detenerme. Rusia, China, incluso la India, anduvieron coqueteando con darle vuelta de gato al dólar, como, ¿verdad? Pero no, todavía eso no ha sucedido. Todavía tiene esa fortaleza el dólar como para seguir siendo, digamos, la moneda de cambio a nivel internacional. De hecho, ya estamos en un mundo multipolar, se destruyó, y estamos en un mundo donde parece ser que hay dos polos, ¿verdad? Uno liderado por los BRICS y otro liderado por los Estados Unidos, la Unión Europea, Corea del Sur y Japón, ¿verdad? Ahora, lo que sí estamos advirtiendo es que incluso los sistemas de pago tradicionales como el SWIFT, hoy ya se está usando otro sistema de pagos por los BRICS, ¿verdad? ¿Y esto qué significa? Que ya el dólar ya no es la moneda de intercambio, por ejemplo, para tasar el valor de las exportaciones de petróleo o para los intercambios de mercancías, ¿verdad? Entonces, es por eso que el presidente Donald Trump anunció aranceles de más del 50% a las economías que forman parte de los BRICS, ¿verdad? Entonces, como decimos... Para recuperar esa pérdida del poder adquisitivo. Sí, el presidente Trump piensa que los BRICS está generando una amenaza a la globalización que dominaba anteriormente los Estados Unidos. Ahora, en cuanto a la política monetaria, también hemos visto ya un ciclo. Nosotros anticipamos al informe que en el mes de septiembre iba a haber una baja de 25 puntos base en nuestro informe del segundo trimestre. ¿Qué significa eso? Eso lo que significa es que la Reserva Federal está reduciendo el precio del dinero. Se espera que empiece un ciclo de reducción de tasas de interés de más de 100 puntos y que llegue a 3.25 en el primer semestre de 2026. Ahora, esta relajación monetaria de la Fed, ¿qué impacto va a tener en la economía salvadoreña? Porque creo que es lo que necesitan los empresarios. Por un lado, consideramos que va a haber un alivio en el servicio de la deuda, dado que la reducción de los rendimientos de bonos del Tesoro norteamericano baja directamente el costo de la deuda salvadoreña, que está indexada a tasas variables. Y por otro, nosotros consideramos que va a ser un buen momento para reducir la prima de riesgo. Recordemos que el ENVI, que es un indicador que mide el riesgo entre el rendimiento de los bonos de los Estados Unidos
menos el índice que se construye de todas las emisiones de eurobonos que ha hecho El Salvador, lo que nos está diciendo es que por cada 100 puntos base de recorte de la tasa de interés de la Fed, podría comprimir el spread del ENVI Plus de El Salvador en casi 50 a 60 puntos. ¿Esto qué significa? Que se puede ampliar la ventana para colocar bonos por parte de El Salvador a tasas de rendimiento mucho más bajas, o recomprar pasivos de deuda que estén caros, recordemos... Como lo que se hizo el año pasado. Como la tasa del 12%. Ajá. Y obviamente el hecho de haber firmado el acuerdo SAF con el Fondo Monetario le añade otra dosis de credibilidad a la política económica. ¿Cómo está el país en esa relación con el Fondo Monetario Internacional, que le abrió el chorro de un montón de toda la banca multilateral, ¿verdad? Y entendíamos que esta semana era plazo también para la presentación del estudio actuarial de pensiones. Efectivamente. Para la toma de decisiones el próximo año. Lo primero es que este acuerdo tiene una serie de llamadas condicionalidades, ¿verdad? Que tenemos que irlas cumpliendo en el tiempo, de manera que al cumplir estas condicionalidades se puedan ir autorizando los desembolsos. Definitivamente el hecho de tener un acuerdo con el Fondo Monetario ya es una señal positiva, ¿verdad? Tal como mencionó el doctor Cabrera, porque hay certidumbre en la política en este caso económica y monetaria del los país. mercados internacionales nos empiezan a ver con buenos ojos. Por supuesto. Y eso nos ayuda. Por supuesto, ¿verdad? Hay certidumbre. Aquí el tema de fondo es que estas medidas de ajuste que se están implementando realmente logren gatillar efectos positivos en términos de ¿qué? Primero, en términos de atraer más inversión, en términos de lograr mayor crecimiento económico. Lo que vamos a tener es una ventana de oportunidad, ¿verdad? De balancear, de equilibrar cuentas fiscales, manejo de tasas de interés, pero tiene que darnos la oportunidad de poder generar crecimiento autosostenido por el propio país, puesto que no podemos estar a mediano plazo dependiendo siempre de este tipo de acuerdos, ¿verdad? O de las remesas. O de la remesa, ¿verdad? Que es otra variable que, genera liquidez, pero que lo importante es que la economía sea autosustentable. Entonces creo que esa es la parte sustantiva y estratégica a la que el país le debe de apostar. Tomar medidas que garanticen esa sustentabilidad, porque estas son ventanas de oportunidades que se dan una vez, pero que hay que aprovecharlas. Si no, lo que tenemos es un ajuste sin efectos, sin aprovechar ese catalizador, ¿verdad? Uh-huh. Hablando de catalizadores, ya lo decía el doctor Cabrera. A ver, construcción, 23%, decía doctor, de crecimiento en lo que va de 2025. Sí. Luego habló... recuperación de industria manufacturera. Que estaría en el Perú. Mencionó un segundo rubro que también está permitiendo que crezca la economía. El sector financiero. El sector financiero. Y luego estas tasas de interés que están favorables por la baja que ha tenido la Reserva Federal de los Estados Unidos. El país le ha apostado, eso ha dicho el presidente de la República, a que en este segundo periodo presidencial se le va a apostar al crecimiento económico. Se están dando en realidad las condiciones, porque usted decía, doctor Cabrera, que es momento de darle certidumbre al inversionista. O sea, el crecimiento económico se va a dar en la medida que haya mayor inversión. Eso es lo que dicen los economistas, y que esto genere más y mejores empleos. Por otro lado, el tema de las remesas, si bien es cierto, ha bajado un poco, pero siguen siendo sostenidas. Se está generando la certidumbre necesaria en el país para que haya mayor inversión, local o extranjera. Digamos que el sector real manifiesta algunos riesgos. Nuestro informe, en cada sector evaluamos cuáles son las fortalezas, pero al mismo tiempo riesgos si no hay un cambio en la política económica. Por ejemplo, la inversión privada, yo les mencionaba, sigue siendo volátil y dependiente de factores coyunturales, ¿verdad? Entonces creo que ahí tenemos un riesgo. Otro es el consumo privado, que representa el 85% del PIB, en donde vemos que su crecimiento es demasiado modesto.
Y esto lo que está reflejando es la limitación del poder adquisitivo de los hogares y sobre todo la persistencia de un mercado laboral débil, ¿verdad? El tema de la inflación. Ahora, nuestras previsiones que hemos estimado durante todos estos 4 trimestres es que la economía, si no hay cambios sustanciales, crecerá 2%. El Fondo Monetario plantea 2.5%, pero el Banco Mundial rebaja el crecimiento a 2.2%. Obviamente también hay oportunidades, como usted mencionaba, y es que el sector real empieza a manifestar signos de recuperación, pero con fragilidades estructurales que vienen de 20, 30 años que están limitando su dinamismo, ¿verdad? Entonces, la industria de la construcción es un sector interesante, dado que sus impactos multiplicadores son en todas las ramas de la actividad económica y por lo tanto es un sector junto con la industria y el agro que deberían de ser de interés de la política económica, ¿verdad? Entonces creemos que empieza a activarse un motor, la industria manufacturera empieza también a otro despertar, rubro que está, pero el agro no. Entonces consideramos que ahí hay un punto que hay que ponerle mucha atención. Hablar de 2 puntos, 2.3, 2.5 es lo mismo que hemos venido en los últimos años. Nos decía Silvia Cuellar, la presidenta de EcoExport, que para ellos es muy difícil encontrar datos de crecimiento o no del sector servicios, de tecnología principalmente. Digamos que la forma como está construido el Producto Interno Bruto es a partir de una clasificación industrial uniforme, ¿verdad? Ahí nosotros lo que estamos viendo es, por ejemplo, en las cifras del Producto Interno Bruto, pues obviamente hay que evaluar el comercio, que es parte de los servicios, y que ha venido creciendo a tasas del 4.85, no es nada despreciable. Información y comunicaciones 3.33, y les mencionaba las actividades financieras y de seguro que crecen a 8.70. Actividades inmobiliarias, que está relacionado con la construcción, que viene creciendo a tasas del 3.4%. O sea, servicios propiamente hay que evaluarlo a partir de estos sectores que hemos citado, y lo que sí estamos viendo es que sí están repuntando. Ahora, yo creo que es importante mencionar lo que mencionaba el doctor Morán en el caso del sector monetario y financiero, donde el Fondo Monetario ha venido mencionando algunos riesgos que hay que cautelar. Uno es la exposición que ha tenido la industria bancaria a la adquisición de títulos valores, que ya excede más del 11% de los activos, ¿verdad? Y el Fondo Monetario ha solicitado facilitar el acceso al crédito. Vemos también que el cumplimiento de las metas con el Fondo Monetario, esto va a generar una mayor credibilidad. Se ha alcanzado el nivel de reservas internacionales, pero todavía no cubrimos los 3 meses que exige el Fondo Monetario, y acá tenemos al mismo tiempo un sistema bancario sólido con indicadores, por ejemplo, niveles de capitalización por arriba del 12%, que eso es muy positivo, índices de mora muy bajos, casi del 1.5%, y unas provisiones adecuadas, ¿verdad? Entonces creemos que, por otro lado, hemos empezado a advertir la recuperación del crédito. Sectores como la industria de la construcción, el crédito está creciendo a 2 dígitos, igual que la actividad económica, 23.3%, y el consumo crece levemente. Obvio, también el tema del poder adquisitivo, pues, impacta. Donde nosotros vemos riesgos, lo planteaban ustedes con el tema de las remesas.
En esta parte nosotros vemos que en el sector externo tenemos un déficit de la cuenta corriente y esto es explicado por el déficit comercial, ¿verdad? Que en lugar de reducirse se va amplificando y una dependencia extrema de las remesas. Son las remesas familiares las que están financiando esos dos déficits, ¿verdad? Por lo que eso aquí, lo compensa, ¿verdad? Sí, pero también nos hace extremadamente vulnerables porque cualquier cambio en la política migratoria de los Estados Unidos o una recesión en los Estados Unidos, ya el presidente de la Reserva Federal plantea, vea, empieza a haber riesgos en el mercado laboral, por eso es que estamos bajando el precio del dinero. A pesar que la inflación todavía está por encima de la meta de la Reserva, que es del 2%, pero estamos viendo riesgos en el sector real. Entonces, un frenazo en el crecimiento de las remesas va a desequilibrar aún más la balanza de pagos y obviamente puede ponernos en dificultades con el programa SAF. ¿Qué tan cierto es o qué información tienen ustedes respecto a esta situación? Que si se llega a poner un impuesto a las remesas por parte del gobierno de los Estados Unidos, podría ser a través de canales digitales evadir ese impuesto a esa remesa. Doctor Cabrera. Sí, bueno, primero la información que tenemos es muy preliminar, que se pone el impuesto, obviamente sí, ya empieza a partir del 2026. Ahora, en el caso de las remesas, cito a algunos organismos y bancos de inversión que sí estiman que ese crecimiento de dos dígitos que ha estado teniendo las remesas se va a venir desacelerando en próximos meses y también en el 2026. Ahora, yo sí considero importante la labor de los consulados en Estados Unidos por parte del gobierno de El Salvador para dotar de educación financiera a los salvadoreños para que se les clarifique cuál es la modalidad de transferencias en las que no se va a pagar impuestos, ¿verdad? Todavía nosotros estamos recuperando información, lo más probable es que en el próximo informe podamos abordarlo de manera más sistemática. Ahora, el riesgo sí existe y es la desaceleración de las remesas y esto obviamente va a tener impactos en la cuenta corriente. También hay que aunar otros impactos que ahí están latentes, como planteábamos la guerra arancelaria. Y a nivel de los sectores exportadores, hemos visto cómo la industria maquiladora, otrora pilar exportador, arrastra ya una tendencia contractiva persistente, ¿verdad? Entonces, creo que estos tres elementos hay que ponerle mucha atención dentro de este balance de riesgos. Hay oportunidades en el sector externo, obviamente que sí. Una es la recuperación de las exportaciones agropecuarias, que han crecido 31% en el segundo semestre de 2025, pero hay que trabajar en aumentar la productividad del agro. El acceso a los mercados es quizás una de las agendas pendientes, tanto por las gremiales exportadoras como por el Ministerio de Economía, que deben de continuar trabajando. Y un elemento que hemos venido debatiendo en el observatorio es la necesidad de diversificar las exportaciones y los mercados, ¿verdad? Esto creo que es importante no dejarlo de lado. Ahora, también hay elementos positivos como es la mejora de la cuenta financiera, y esto se debe a que nosotros tenemos un superávit comercial de la cuenta de servicios, ¿verdad? Exportamos más servicios de los que importamos, y aunque estos se han desacelerado un poco. Como los call centers o call centers. Servicios de consultoría. Y los servicios de consultoría, a donde está Aplaudo, por ejemplo, y todas estas empresas, ¿verdad? Que exportan tecnología, servicios de tecnología. Hay que ponerle mucha atención a una estrategia
no solo basada en bienes, sino que también basada en, pues, en los servicios. Y hay otra variable que no hay que dejar de lado y es el desarrollo de la industria turística, ¿verdad? Que creo que ha sido una de las fuentes de ingresos de divisa este semestre. Uh-huh. Ahora, aquí el reto es tener servicios de turismo sostenible, ¿verdad? Que no generen gentrificación, que se le dote de sistemas de purificación de las aguas negras, que no compitan el tema del agua potable con los municipios cercanos. Hay que encontrar un punto intermedio. Un balance. Sí. Un balance. Nos quedan pocos minutos, doctor Morán. ¿Cómo pueden los tomadores de decisiones, empresarios, políticos, funcionarios públicos, acceder a estos datos de este estudio? Bueno, lo primero es que está disponible en nuestro sitio web www.ufg.edu.sv. Igual pueden escribirnos al correo del Observatorio de Políticas Públicas, que es observatoriopolíticaspublicas@ufg.edu.sv, y vamos a estar en los próximos días haciendo una divulgación de esta información, ¿verdad? Compartiéndola con los principales tomadores de decisión, tanto en el sector público como en el sector privado, ¿verdad? Embajadas, empresarios, gremiales. La idea es con este trabajo poder aportar información creíble, útil, sobre todo para la toma de decisiones, ¿verdad? Puesto que en un país como el nuestro, en el que estamos, ya es parte normal el navegar con incertidumbre, tal como lo dice este informe. Teniendo datos se puede navegar con un poco más de certeza, ¿verdad? Y lo más importante, y comenzaron ustedes diciéndolo, es información puramente técnica. Exactamente. No hay juicios de valor. Técnica oficial. Técnico basado en fuentes primarias oficiales, como mencionaba el doctor Cabrera, y pues tenemos la apertura para poder hacer las presentaciones que se requieran, aportar, ¿verdad? Y lo más importante también que queremos dar en este momento es un paso más con un nuevo órgano de divulgación en la universidad, que es la revista Vórtice, que está próxima a ser lanzada. Vamos a intentar que esta información llegue de manera un poco más digerible para la ciudadanía en general, ¿verdad? Pendientes entonces del lanzamiento de Vórtice. Perfecto. Que está para un mes, nos decía, doctor. Exactamente. Exactamente. Aquí vamos a estar hablando de eso. Muchas gracias. Y qué gusto siempre tenerlos con nosotros. Es un gusto y gracias por el espacio, pues, para poder compartir esta información. Siempre lo que nos falta es tiempo, ¿verdad? Porque ya son las 9 de la mañana. Y yo quiero una pizarra aquí con ellos siempre también, para ir armando el muñeco. Tanta información sumamente importante. Gracias, señores. Muchas gracias a ustedes. Si quieren volver a escuchar esa entrevista, atención a lo siguiente. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra entrevista. Para volver a escucharla e incluso verla, visita nuestro canal de YouTube Diana Verónica y Tony. Búscala como La Entrevista. También puedes encontrarla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos siempre un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones.